Hola y bienvenidos a este nuevo contenido Aprender para enseñar, la estadística. La estadística como rama fundamental de la matemática tiene como fin y objetivo recolectar, categorizar, clasificar, procesar, resumir y presentar los datos de variables de interés o que tengan un fin o un objetivo en una investigación. Ahora, para este caso, nuestro tema central serán las tablas de frecuencias y porcentajes. Esta herramienta es fundamental en la estadística porque es la que está llamada a permitirnos clasificar, ordenar y presentar de una forma didáctica los datos de una variable de interés. Hoy por hoy, en el mundo, producimos millones y millones de datos que cada vez se hace más importante registrarlos y poderlos procesar, esto con el fin de modelar fenómenos en cualquier área de la investigación. Recordemos que los datos tomados al azar por sí solos no nos dicen nada y se hace necesario poderlos organizar en una tabla que nos permita la clasificación, el orden, la presentación y la interpretación para una toma de decisiones o conclusiones importantes de la variable a medir. En resumen, los objetivos principales de desarrollar y conformar una tabla de frecuencias y porcentajes en su orden sería organizar los datos, presentar los datos, categorizar los datos, resumir los datos, exponer los datos y por último concluir o tomar decisiones sobre la variable de interés. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver la estructura de una tabla de frecuencias y porcentajes que se guía generalmente por 5 columnas. La primera de ellos, que se conoce como X sub i, es aquella columna donde vamos a definir la variable de interés, ya sea una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Y es la que tenemos acá. En segundo orden tenemos la columna F sub i. A esta se le denomina frecuencia y es la que marca el número de veces que cada marca de clase aparece en la muestra. En tercer lugar tenemos la columna F sub i, en este caso una F mayúscula que hace relación a la frecuencia, pero en este caso la frecuencia acumulada. Es aquella frecuencia que vamos a ir encontrando renglón por renglón siempre que leamos la tabla de arriba hacia abajo. En el siguiente puesto encontramos la columna F sub i sobre n. A esta se le denomina la frecuencia relativa y se llama relativa porque es la interpretación del dato en relación al tamaño de la muestra o la ponderación que tiene este dentro de la misma. Por último, vamos a manejar la columna F sub i sobre n, en este caso con la F mayúscula, a la que vamos a llamar frecuencia relativa acumulada, y es nuevamente la que nos va a permitir acumular las frecuencias cuando se observa la tabla de arriba hacia abajo, siempre acumulando renglón por renglón. Y bien, teniendo la estructura de lo que es la tabla de frecuencias y porcentajes, los invito ahora a que veamos un ejercicio puntual de un caso en una situación real concreta. Para este caso vamos a tomar un estudio que se realizó a 50 hogares en un barrio del municipio de Hato Corozal. En ello se pretendía medir la variable número de hijos. Se toman los datos y se recogieron aleatoriamente como uno de los principios fundamentales del muestreo y aquí tenemos los resultados. Como pueden ver y como ya lo indicábamos en la explicación anterior, los datos tomados al azar por sí solo no nos dicen nada. Es decir, no podríamos interpretar el modelamiento o el comportamiento de esta variable, ya que es una variable de interés. Para ello vamos a llevar entonces nuestros datos a la tabla de frecuencias y porcentajes. En primer lugar, les aconsejo que busquemos las marcas de clase. Para este caso, como la variable de interés es número de hijos por familia, pues vamos a ver desde el número más pequeño de hijos hasta el más grande dentro del tamaño de la muestra. Entonces, vamos a hacer énfasis en el número de hijos del más pequeño al más grande y como podemos observar, hay hogares que marcaron desde un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos y hasta 5 hijos por familia. Ahora, teniendo las marcas de clase, vamos a llevarlas a nuestra tabla de frecuencias y porcentajes. Bien, como podemos ver ahora, va a aparecer aquí la estructura de la tabla de frecuencias y porcentajes y a un lado vamos a tener nuestros datos a la vista. Como ya marcamos, las marcas de clase ya van a aparecer en nuestra respectiva columna, que es la columna número 1 y la que ya está definida arriba en su encabezado como número de hijos por familia. Ahora,
Vamos con ayuda de un color a ir marcando las frecuencias que aparecen a cada marca de clase dentro de la muestra de la siguiente forma. Como podemos observar, los datos nos arrojan que las familias que reportaron un hijo en su totalidad, este caso aparece 7 veces dentro de la muestra. Lo propio hacemos para las familias con 2 hijos que tienen una frecuencia de 20. Familias con 3 hijos tienen una frecuencia de 11. Familias con 4 hijos vuelven a tener una frecuencia de 7. Y por último, 5 familias que reportaron el máximo número de hijos, que es 5. Ahora, una vez terminadas las frecuencias de cada una de las marcas de clase, para verificar que no se nos haya perdido ninguno de los datos, hacemos la sumatoria total de la columna y al final este número debe coincidirnos con el tamaño de la muestra o el número de datos recolectados, que para este caso habíamos dicho que eran 50 hogares de Corozal. Bueno, teniendo nuestras 2 primeras columnas, vamos a construir una tercera columna a la que llamamos, recuérdenlo, frecuencia acumulada, que como les había dicho, la idea es ir acumulando las frecuencias cuando la tabla se lee de arriba hacia abajo. Para el caso del primer renglón, por no haber más que la primera frecuencia acumulada, pues vamos a repetir este dato enfrente y vamos a tener que al primer renglón tan solo hay las frecuencias que están al lado izquierdo. Ahora, para el segundo renglón, vamos a acumular las 7 frecuencias que teníamos en el primer renglón con las 20 frecuencias del segundo. Entonces, a este punto tendríamos acumuladas 27 frecuencias. Vamos a hacer lo propio. Estas 27 ahora las voy a acumular con el siguiente renglón, que tenemos 11 frecuencias, y ahora tendríamos acumulados 38 frecuencias al tercer renglón de la tabla, y vamos a terminar de diligenciar nuestra tabla siempre acumulando la suma del anterior con las del siguiente renglón. Recuerden que al final el último renglón debe coincidir con el número o el tamaño de la muestra, que para este caso, repito, son 50 hogares en Hato Corozal. Bien, vamos ahora a pasar a construir nuestra cuarta columna. Esa columna que llamamos frecuencia relativa. Se llama frecuencia relativa porque va en relación al tamaño de la muestra, y como el encabezado lo indica, para poderla calcular vamos a tomar la frecuencia normal y la vamos a dividir en el número de datos, en este caso 50. Ojo, en este caso, como la fórmula nos dice que tomemos la frecuencia y la dividamos en el tamaño de la muestra, este siempre va a ser un número racional propio, es decir, siempre va a ser un valor entre 0 y 1, que posteriormente vamos a interpretarlo como un porcentaje. Para este caso vamos a tomar, y les recomiendo, de 2 a 3 decimales máximo. Luego haremos la transición al porcentaje y más adelante verán por qué les digo. Ahora, vamos entonces a tomar para el primer renglón las 7 frecuencias, lo vamos a dividir en 50 y vamos a obtener entonces en el primer caso una frecuencia relativa de 0,14. Este 0,14 será la ponderación y el peso que tiene la marca de clase de número de hijos 1 dentro del tamaño de la muestra. Vamos a hacer lo propio para el segundo renglón, es decir, la marca de clase que tiene una frecuencia de 20, vamos a dividirla en 50 y vamos a obtener una frecuencia relativa de 0,40. Para nuestra siguiente frecuencia, que es 11, luego tomamos el 11, lo dividimos en 50 y vamos a obtener una frecuencia relativa de 0,22. Hacemos lo propio para la siguiente marca de clase, que es 4 hijos por familia, que con una frecuencia de 7 al dividirla en 50 tenemos nuevamente una frecuencia relativa de 0,14, y por último 5 dividido en 50, que me va a dar una frecuencia relativa de 0,10. Al finalizar vamos a totalizar esta columna y como resultado tiene que darnos 1, exactamente 1. Pero ustedes dirán allá, si hago la suma y no me da 1, ¿qué pasa? Es normal que no nos dé exactamente 1 porque estamos utilizando en este caso 2 y hasta máximo 3 decimales. Pero la explicación de por qué tiene que dar 1 y para que ustedes estén seguros la voy a poner aquí debajo. Y es, si no sumáramos los números racionales y sumáramos los números tal cual nos dice la fórmula de la frecuencia relativa, tendríamos la sumatoria de unos racionales homogéneos que, como ustedes pueden ver, al totalizar nos daría un número total de 50 sobre 50, que eso equivale a 1. Entonces ya pueden estar tranquilos, esa columna siempre debe ser igual a 1. Bien,
continuando con la interpretación y la explicación, ¿por qué es importante tomar 2 y hasta 3 decimales como máximo? Vamos a tomar el ejemplo de una frecuencia de las que acabamos de construir. En este caso vamos a utilizar el racional que está dado por f sub i sobre n, exactamente 11 sobre 50, que equivale a la frecuencia relativa de los hogares que reportaron 3 hijos. Al hacer la división nos da un resultado de 0,22. Ese 0,22 posteriormente en nuestras conclusiones vamos a interpretarlo como un porcentaje. Entonces tendremos que multiplicarlo por el 100% y vamos a decir que entonces hay 22% de hogares que reportaron hasta 3 hijos por familia. Si quieres interpretar el porcentaje de esta forma lo puedes hacer, si no simplemente basta con que tomes la coma y la corras 2 lugares a la derecha y en este momento ya tendrías convertido ese decimal en un porcentaje que equivale, como ya les había indicado, al 22%. Bien, ahora vamos a construir nuestra última columna, que es la columna de la frecuencia acumulada. Recuerden que se llama acumulada porque la intención es, cuando se lea de arriba abajo, ir acumulando las frecuencias relativas que obtuvimos en la columna anterior. Para esto entonces vamos a repetir la frecuencia relativa del primer renglón porque a este punto no hay otra frecuencia relativa. Entonces ese 0,14 vamos nuevamente a copiarlo ahí en el primer renglón, pero ahora para el segundo nuevamente tomamos ese 0,14 y lo vamos a sumar con la siguiente frecuencia relativa que es 0,40 y vamos a obtener así entonces una frecuencia relativa acumulada al segundo renglón de 0,54. Hacemos lo propio con la siguiente 0,54 sumado con 0,22 para obtener una frecuencia de 0,76. Y así de esta forma vamos a completar nuestra tabla teniendo presente que el último de los renglones debe nuevamente coincidir con el total de la columna anterior, que es 1. De esta forma terminamos de construir nuestra tabla de frecuencias y porcentajes. Como pueden ver ustedes allá, ya los datos no los tenemos al azar, ya son unos datos totalmente organizados en forma ascendente, categorizados, procesados y ahora simplemente nos falta hacer el análisis y la interpretación de los mismos. Bueno, vamos ahora a hacer la interpretación del resultado de la construcción de nuestra tabla de frecuencias y porcentajes que hablaba del sondeo que se hizo a 50 familias de un barrio de Hato Corozal donde la variable de interés era número de hijos por familia. Para el análisis y la interpretación de las tablas les hago una recomendación. Siempre hagan la interpretación de la tabla de izquierda a derecha. ¿Para qué hacemos esto? Para poder tomar de cada una de las columnas un dato relevante. Los invito a que miremos la primera columna. En la primera columna encontramos un recorrido de las marcas de clase, lo que me está marcando que en esos 50 hogares del barrio de Hato Corozal existen familias que reportan desde 1 hasta 5 hijos por familia. Ahora, si miramos la columna número 2, vamos a tomar de ahí un dato relevante, es decir, el dato de mayor frecuencia. Aquí estaríamos hablando de la moda, de lo más común, de la tendencia de los datos en el conjunto de datos obtenidos aleatoriamente. Y para este caso podríamos decir que lo más común es encontrar hogares donde marcaron máximo 2 hijos por familia. Bien, ahora para la siguiente conclusión podríamos tomar entonces lo que se llama la frecuencia relativa o la frecuencia relativa acumulada. Vamos a empezar por la frecuencia relativa. La frecuencia relativa que estoy marcando, que es de 0,14, corresponde a los hogares que marcaron 4 hijos por familia. Es decir, podríamos en este caso afirmar que el 14% de los hogares corozaleños del barrio en cuestión tienen un número de hijos exactamente de 4 por familia. Y por último, entonces podríamos hacer uso de la frecuencia relativa acumulada y en este caso o para este ejemplo voy a acumular los dos primeros renglones que me indica que poco más, es decir, el 54% de los hogares corozaleños del barrio en cuestión marcan una tendencia y tienen como máximo 2 hijos por familia. Y bien, estos serían algunos ejemplos de la interpretación correcta que se podría hacer a una tabla de frecuencias y porcentajes cuando se quiere analizar una variable de interés. Y bien,
Los invito a que adelanten sus prácticas académicas teniendo en cuenta las sugerencias e indicaciones que vieron en este contenido y hasta una próxima oportunidad.